Muy bien, ok. Entonces vamos a compartir pantalla y entramos directamente en materia. No sin antes, eh, no sin antes recordarles que uno de de los ingredientes importantes dentro del ejercicio de la comunicación y particularmente de la publicidad, incluido el marketing, por supuesto, es la creatividad. Y dentro del mundo de la creatividad hay obviamente la necesidad de entender cómo funciona y cuáles son las diferentes metodologías que hay sobre el mundo de la creatividad. Y yo, si ustedes me preguntan cuál sería en mi concepto uno de las herramientas o de los componentes importantes dentro del desarrollo de la creatividad al servicio de la publicidad, definitivamente A la la izquierda. cantidad y más que más que la Sí, cantidad. o si quieres hacerlo encima del escritorio, encima del cosa negra que tiene. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Qué ¿O pena, profe. alguien tiene abierto el micrófono, por favor? Ok. Decía que lo fundamental o una de las cosas fundamentales sobre el buen ejercicio de la creatividad es el banco de información que cada uno de nosotros hemos ido almacenando con el paso de los años. Y los creativos, sea donde nos movamos en lo gráfico, en lo audiovisual, en cualquiera de los escenarios que nos movamos nosotros en publicidad, lo ideal es que seamos las personas mejor informadas del mundo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno entra a trabajar en un in-house, en una agencia de publicidad, en un departamento de comunicación, donde ustedes se imaginen o donde incluso están trabajando, no siempre uno termina escogiendo las marcas o trabajando con las marcas que a uno le gustan y haciendo las piezas que a uno le gustan. Cuando llega una solicitud de un cliente, nosotros somos unos prestadores de servicios creativos, prestadores de servicios especializados. Y sea cual sea la solicitud del cliente, pues yo creo que ni ustedes en el trabajo que ustedes, al que ustedes se enfrentan todos los días o nos enfrentamos todos los días, nosotros como proveedores muy difícilmente le vamos a decir al cliente, oiga, no, pues, pero ¿sabe qué? Esa pieza que me está diciendo dice sí como que no le jalo, como que no me gusta. Entonces, ideal cuando uno tiene la oportunidad de escoger cuáles son las campañas y los clientes con los que uno quiere trabajar un día profesionalmente, pues ideal si lo puede conseguir. No siempre pasa. O sea, a mí me gustaría trabajar Coca-Cola, eh, eh, trabajar la marca de Coca-Cola. Hoy en día, antes era una cuenta que hacía parte de un gran conglomerado de agencias de publicidad que se llama McCann Edison, que tiene asiento en Atlanta, en Estados Unidos, pero de ahí a que tenga uno la certeza de que lo reciban en la agencia y que uno llegue a imponer es que no, lo que yo quiero es ir a trabajar con Coca-Cola, pues esa es una situación que muy difícilmente se da. Haciendo esta aclaración, muchachos, la idea es que nosotros tengamos la mayor posibilidad de ejercitar nuestra creatividad en todos los escenarios de la publicidad. Vuelvo a repetir, no solo en el ámbito gráfico, que yo sé que es donde de pronto ustedes se han movido con mayor facilidad, pero el día de mañana las solicitudes, incluso que ustedes en la actualidad tienen en sus diferentes escenarios de trabajo, no necesariamente es el ámbito gráfico el único que opera en la publicidad. Entonces, a lo largo de este curso vamos a tener obviamente la posibilidad de movernos dentro de toda esa gama de posibilidades dentro del mundo de la comunicación y tendríamos que ser lo suficientemente conocedores, cuando menos, de cómo funciona para que el día de mañana que nosotros vayamos a dirigir un video o la actuación de alguien, cuando menos hayamos hecho este primer ejercicio, que es lo que los invité a hacer, que es justamente más allá de hacer el oso, de que me guste o que no me guste, es poder medir y evaluar cuáles son los elementos que a nivel creativo, a nivel textual, funcionan
para 10 segundos o para 15 segundos y qué otro tipo de consideraciones hay que hacer, no solo dentro de una comunicación derivada de un documento estratégico, sino que en términos de la selección de las palabras adecuadas, justamente el texto que aparece en un anuncio de televisión no es el mismo necesariamente que aparece en la valla y demás, porque son medios que tienen su propio ámbito y su propio estilo y sus propias características. Conocer de cada una de esas características de cada uno de los medios es justamente a lo que le vamos a apostar. Entonces, vamos a verlo de Andrés. Hola, ¿cómo están? ¿Aburridos en casa sin poder salir? Aprovecha en familia y disfruta de estos puentes festivos con el mejor contenido que Netflix tiene preparado para ustedes al mejor precio. Ya lo saben. Chao, chao. ¿Listo? ¿Listo? Profe, ¿qué hace? Me encantó. ¡Listo! Yo ya lo guardé en mi celular, profe, está muy tierno. No, pero mira, Profe, qué boleta. pero mire, aparte, mire, es que esa es una de las cosas que tenemos que identificar. Posibilidades de que un día esto suceda en la vida real, todas. ¿Por qué razón? Porque lo que uno está buscando en la publicidad y para que estos mensajes sean creíbles, la característica fundamental es que sea natural, que sea espontáneo, que no sea prefabricado. Entonces, esto que acabó de pasar es justamente lo que uno quiere buscar, obviamente, dentro de una comunicación fresca y sobre todo cuando ustedes mismos en su documento hicieron una definición del target de la manera como lo hicieron. Es que ustedes hacen parte del target. Entonces, mal haríamos si de pronto este ejercicio fuera planteado de pronto para un hogar geriátrico. Anunciamos los servicios de un hogar geriátrico ubicado en el barrio Los Rosales de Bogotá. Un testimonial de estos, por supuesto, no funcionaría, y mucho menos protagonizado por ustedes, porque es que ustedes no son target. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos unas condiciones en las que no solo ustedes son target, sino que aparte de eso son consumidores del servicio, lo que nosotros queremos en una oportunidad creativa de esta naturaleza es hacer que quien la vea se sienta identificado y le parezca, como lo acabo de expresar espontáneamente Paula. O sea, si esa fue una reacción espontánea que yo la siento genuina, esa misma reacción se puede despertar en el resto de personas que la vean. Así es de que fuimos a lo concreto. O sea, si ustedes recuerdan, hemos hablado de una estructura, de un recurso que hay en publicidad que es problema-solución. Plantear un problema y después la solución es a lo que le apuestan la mayoría de las piezas de la publicidad a lo largo de la historia. Aquí no nos estamos inventando el agua tibia. Entonces, yo diga, oiga, ¿qué será que yo tengo un dolor de cabeza horrible? Estoy que doy alaridos. Y de pronto dice, ¿verdad que ayer compré aspirina? Estoy hablando en borrador, planteando justamente una situación en donde el problema-solución funciona. Y dentro de las estructuras de los diferentes comerciales que hemos visto y los que vamos a seguir viendo, esta es una estructura que obviamente se repite, se reitera, se utiliza con mucha frecuencia. ¿Por qué razón? Porque funciona. Ahora, otra cosa es cómo la ponemos al servicio de una pieza y de una situación estratégica como la de ahora. Y es justamente que se sienta creíble, que se sienta espontáneo. Así es de que liberándonos y superando el tema del oso, porque es que con el oso no nos garantiza que para la próxima vez que Andrés vaya de pronto a dirigir un testimonial, ya después de haberlo vivido, sabe que obviamente lo que uno le va a pedir al actor, al casting que uno tenga contratado es fundamentalmente naturalidad, pero aparte de la naturalidad, que se entienda el mensaje. Son
características y condiciones fundamentales para por este tipo de proyectos. Vamos a ver lo de Paula. Esta noche los invito a que se suscriban conmigo a Netflix, ya que por los 3 puentes festivos nos están dando 2 meses gratis por la suscripción. Dale swipe up y suscríbete conmigo. ¿Ya? Perfecto. Eso es. Eso es. Súper bien, profe. Eso es. Ay, no, qué pena, yo estoy toda rojita. Pero mire, yo sé que ustedes son particularmente habilidosos con el tema de la tecnología y esta es una solicitud justamente que la apuesta a ejercitarnos dentro del tema de la creatividad. Sé que ustedes lo han vivido y sé que uno lo vive todos los días porque así está planteado este negocio de la publicidad. Hoy me llama un cliente a las 5 de la tarde y necesita un aviso de prensa para dentro de una hora porque en una hora cierran la edición. Y si a uno lo están contratando como creativo, uno no puede decir, no, pero yo no creo que alcance porque es que estoy con un dolor de cabeza y no me salen las buenas ideas. Las buenas ideas me salen solo a las 12 de la noche, ¿no? Es ya. A uno le están pagando justamente para eso, para producir ideas. Y los retos creativos, como este que les acabo de plantear, es justamente para plantearnos todas las posibilidades y todos los talentos que tenemos por ahí escondidos y que liberándonos del oso y de la pena y de la vergüenza o de la jartera, porque es que no siempre los clientes nos piden las cosas chéveres que a uno le gusten hacer, es poder ir adelante para cumplir con un requerimiento pero no solo es cumplir por cumplir, sino es que obviamente estemos dentro de un marco conceptual, moviéndonos dentro de un objetivo de comunicación, que si a esta pieza le agregamos el desarrollo gráfico que nosotros hayamos tenido contemplado, y si de pronto vamos a pensar en una valla, y si de pronto vamos a pensar en un audio, en un copy para ser musicalizado como un jingle, pues seguramente también vamos a tener que entender primero cómo funciona, cuál es el estilo de redacción. Fíjense ustedes que en estos dos casos que acabamos de ver, si, la pregunta, Andrés, tú antes de grabarte, ¿tú escribiste ese texto en algún papel o sencillamente pusiste a grabar y te salió espontáneamente el texto? No, profe, yo lo escribí, yo me libreteé. Claro, ahora, eso obviamente, eso, ¿qué tiene de bueno? Lo que tiene de bueno es que obviamente uno cuando lo aterriza en un papel, tiene la posibilidad de ver cómo está la construcción, qué tan natural suena esa redacción, qué tan creíble suena esa redacción. Y el poderlo tener en un papel, obviamente el haberlo escrito, ya hay un proceso de memorización automática que el cerebro está registrando y que permite que cuando ya ponga yo a grabar, pues lo voy a hacer con más tranquilidad porque ya no voy a improvisar, ¿no? Que entre otras cosas es otra de las posibilidades que en un momento pueden funcionar, ¿no? Las cámaras escondidas, como los vamos a ver, de algunos de las estrategias del marketing que desde el BTL se llama activación de marca, que son eventos muy creativos en donde funciona como una especie de cámara escondida, en donde vemos la reacción espontánea y natural del consumidor cuando está interactuando con un producto que por alguna razón lo sorprende de pronto a alguien en la calle. De pronto alguien está buscando que cambie el semáforo urgentemente y para eso en los semáforos no precisamente son los que funcionan aquí en Bogotá, pero digamos en los países desarrollados normalmente cuando alguien necesita pasar urgentemente y que cambie de la luz verde a la luz roja, hay un botón que permite esa operación. Y de pronto cuando yo aplico ese botón, mágicamente aparece un dispensador, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, de chicles, de mentas, de un refresco. Y entonces eso obviamente es sorpresivo. Y ahí hay una cámara registrando ese momento. Ese tipo de experimentos
de actividades que, vuelvo a repetir, tienen que ver justamente con el BTL, con la activación de marca, hacen parte justamente de todo ese despliegue de oportunidades de la creatividad al servicio, obviamente, de un mejor posicionamiento, de alcanzar el top of mind al que nosotros queremos vincular la marca. Paula, ¿cómo fue la experiencia tuya? Entonces, ¿tú también escribiste el texto antes o cómo fue? Sí, yo también, así como Andrés primero lo escribí, pues no tan textual, pero sí escribí como una pequeña frase y pues ya después cuando me grabé, pues salieron como otras palabras, entonces fue parte y parte, entonces sí, fue más o menos, porque escribí como chicos no olviden suscribirse o activar Netflix, pero luego a la final cuando me grabé dije, los invito esta noche, pero entonces me di cuenta que no quedó tan mal y pues lo dejé así. Oh, ok, muy bien. Aquí lo que ocurre es que cuando uno está haciendo este tipo de piezas en la vida profesional, eh, lo que uno observa es que eh, sucede, pues pueden suceder varias cosas. Dentro del argot, dentro de la terminología propia de nuestro oficio, particularmente en el caso de la grabación de audio o de la grabación de video, hablamos de toma única. Me imagino que han oído esa expresión. Cuando uno habla de toma única, es justamente cuando uno de pronto hizo la captura como en este caso de un testimonial, y obviamente lo que uno hace dentro de este ejercicio es ver lo que pasó, ¿no? Revisar la grabación. Y cuando uno la analiza, dice, no, pero quedó bien, creo que no hay ni siquiera la necesidad de hacer una segunda o una tercera toma para saber qué es. Uno, cuando obviamente tiene la suficiente experiencia, tiene la posibilidad de tomar esa decisión. Ahora, si uno está con el cliente a bordo, muy seguramente de pronto el cliente le puede decir, no, pero hagamos otras dos o tres a ver quién quita que de golpe salga algo mejor. Pero también ocurre eso en la grabación de comerciales, en la grabación de cuñas de radio, en la grabación de comerciales de televisión, en donde las condiciones anímicas, donde el clima emocional de quien está al frente del protagonismo, de la parte protagónica de un comercial, de un testimonial o de un jingle, de un solista que de pronto está cantando, cuando todas las condiciones están dadas, a veces no hay necesidad de hacer 20 y pico de tomas para buscar la que funciona. A veces tiene uno la suerte, está enchufado, está con la disposición, con el ánimo, y es toma única, como veo que sucedió. Entonces, pues bien, muchachos, entonces, ¿quién nos falta? ¿Quién falta por subir su pieza, Andrés? ¿O No, profe, yo Andrés, ya lo subí. Ah, Andrés fue el No, primero. profe, pero no la hice. perdón. Anderson. Falta Sí, Anderson. profe, falto yo, pero no la hice. Ok. ¿Y por? No, profe, no se me ocurrió nada. La Bueno, verdad. Entonces bueno, no hice bueno. nada. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, para mañana les voy a solicitar que observen, tomen nota del video que ya les había anunciado. Es un video que habla acerca de la redacción publicitaria, de mucho de lo que tiene que ver con la construcción de historias, y en la medida en que nosotros podamos desarrollar, que esa es otra de las cosas que es importante que repasemos y que puntualicemos. ¿Cómo está funcionando la publicidad hoy en día? El lenguaje, cómo se están comunicando los publicistas, los creativos con su grupo objetivo. La respuesta no es otra diferente a hacerlo en su propio lenguaje.
en la medida en que nosotros tenemos absolutamente claro cuál es el producto, cuáles son sus características y a quién le estamos dirigiendo la comunicación, la ecuación se resuelve de la manera más fácil en la medida en que esos dos elementos están claros. ¿Cuáles son esas características del producto y a quién se lo estamos dirigiendo? No es lo mismo comunicarnos con el target infantil, no es lo mismo comunicarnos con la gente joven, no es lo mismo comunicarnos con los ejecutivos, con la gente adulta, y obviamente entendiendo cuál es el perfil de ese consumidor nos va a permitir escoger no solo el discurso apropiado, las palabras apropiadas, pero fundamentalmente lo que uno tiene que evaluar hoy en día es que muchas de las marcas han entendido que la estrategia que funciona ya no es tanto el venga, consuma, compra, todas esas órdenes que históricamente la publicidad ha utilizado y nosotros los consumidores, porque es que al mismo tiempo que nosotros trabajamos en el medio o vamos a trabajar en el medio, también somos consumidores y ya no nos gusta que nos den órdenes, que vengan esas órdenes imperativas de la manera como se hacía la publicidad en tiempos pasados, lo cual no quiere decir que se haya erradicado totalmente. Todavía no deja de haber marcas que le siguen apostando a esto, pero lo que sí está perfectamente comprobado es que la tendencia, que esa es otra de las palabras de moda de este momento histórico, de la publicidad contemporánea, de la de hoy, es tener en cuenta justamente las tendencias. Y parte de esas tendencias es justamente saber que nosotros, mientras que podamos construir contenidos que sepamos que son del interés del target y que de esos contenidos de alguna manera podamos vincular nuestra marca, obviamente ese es el camino sobre el cual están apostándole la mayoría de las marcas, no solo de los multinacionales, sino la mayoría de los clientes que están encontrando siempre una oportunidad de crecer su negocio por medio de la publicidad. Y de una publicidad que obviamente funcione, de una publicidad que no sea mentirosa, de una publicidad que sea creíble, de una publicidad que permita la identificación de quienes hacen parte del target con lo que nos están presentando. Para ir a un caso puntual, voy a plantear una marca como que se me ocurra a mí en este momento. Una agua mineral. ¿Por qué pienso en que puede ser un buen ejemplo para redondear lo que les estoy comentando con relación a los contenidos sobre los cuales se está montando la publicidad moderna, la publicidad contemporánea? Porque hoy en día, entendiendo cómo es el consumidor de hoy a cómo era el consumidor de hace 20 o 30 años, el consumidor de hoy, la población, las personas en general, están cada vez más conectadas con la conciencia de la salud, por ejemplo, pero también están conectadas con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, en esa misma medida, las personas hoy en día le están parando bolas justamente a practicar un deporte, por un lado, y si les interesa su condición y estado físico, seguramente van a considerar la posibilidad de buscar un gym para poder hacer justamente ese cuidado de su salud y tener una disciplina en ese sentido que les permita una rutina 3 veces al día o 2 veces a la semana, en fin, la que sea. Pero el agua mineral, yendo, por ejemplo, agua cristal, por ejemplo, si esa es la marca, se me ocurre pensar que hablando de contenidos, contar la historia, por ejemplo, de uno de los humedales de Bogotá y contar hechos concretos y hechos claros. En los últimos 5 años, gracias a la conciencia ciudadana de las personas vecinas al humedal fulano de tal, la visita de aves que antes no hacían presencia en Bogotá se incrementó en un 65%. Y al final de ese contenido, escrito de una manera concreta, sintética, contundente,
que llame la atención, que invite a la lectura. Lo que yo hago al final es únicamente que ese aviso, que ese contenido lo firme mi marca. Y al final únicamente tengo el logotipo, diga, Agua Cristal pensando en la naturaleza o pensando en el bienestar del planeta. Por decir cualquier cosa en borrador. Entonces, mucho de lo que ustedes van a escuchar justamente en ese video hace alusión a que la publicidad cuenta historias. Historias no solo bien contadas, sino historias que permiten no solo la conexión con quienes nos van a leer, sino que haya un beneficio colateral en donde esté vinculada la marca. ¿Por qué contar la historia de los humedales? Porque obviamente es el medio ambiente, porque es el contacto con la naturaleza y porque seguramente el beneficio principal de esa marca dice que es agua mineral o agua que retoma el agua pura de las montañas. Entonces, párenle bola a eso, por favor, lo observan con detenimiento, toman sus apuntes y mañana, con relación justamente a la redacción de textos publicitarios en términos de contenidos, vamos a hacer un ejercicio en nuestra sesión de mañana. Entonces, para cumplir con lo prometido, cerramos la sesión de hoy. Les deseo un feliz resto de jornada esta noche y nos vemos mañana. Listo, profe, gracias. Ok, con gustos, suerte. Bueno, profe, gracias. Ok, que les vaya bien. Igualmente, hasta mañana.